Capítulo 5. La mejor arma. En una guerra se dice que de nada sirven las armas si no se saben usar. Lo mismo sucede en el plano espiritual, ya que de nada sirve decir que creemos en las promesas del Señor si no tenemos el valor para enfrentar las situaciones y provocar que sus planes se cumplan. ¿Por qué no te has animado a desarrollar ese negocio que tienes en mente? Si dices tener fe que el Señor te sustentará, debes dar el paso hacia la construcción del futuro que Él te ha prometido. Con respeto lo digo, a veces nuestra cobardía se disfraza de esa espiritualidad que busca miles de confirmaciones de Dios para animarse a hacer algo. ¿Qué más necesitas para casarte luego de tantos años de noviazgo? La palabra dice que los violentos arrebatan las promesas, es decir, que los decididos y emprendedores, los que ponen manos a la obra, son quienes alcanzan la victoria. Hemos leído muchas veces lo que Hebreos 11 enseña, pero es importante revisar varios aspectos que nos hablan sobre la fe. Primero, leemos que Dios es galardonador de los que le buscan, así que una forma de demostrar que lo buscamos es alcanzar esos galardones. En nuestra relación con Dios hay dos testimonios, el nuestro, que habla sobre lo que Él ha obrado, y el suyo, que habla de lo que Él ha visto y le agrada. En el caso de Abel, sabemos que Dios da buen testimonio de su ofrenda, porque fue excelente. Lo mismo sucede con los hombres y las mujeres de quienes habla Hebreos 11. Este es el testimonio del Señor sobre la fe y el valor de personas que han ganado sus galardones. Nuestra fe debe reflejarse en cada aspecto de la vida, en el trabajo, la familia, el ministerio, el matrimonio, el emprendimiento, la salud, los amigos, en todo. Nuestro testimonio de fe debe ser integral para que el testimonio de Dios también lo sea, porque su gracia abarca todo nuestro ser, no solamente nuestro espíritu. Por ejemplo, cuando entregas tu vida al Señor de nuestro Padre y lo honras, siempre encontrarás favor ante otros que acaso te digan, no sé por qué, pero quiero hacer negocios contigo. La bendición de Dios es su testimonio a partir del nuestro, producto de la valentía y coraje de vivir según la fe que Él ha puesto en nosotros. Es increíble la cantidad de veces que la Biblia nos asegura que el justo vive por fe. Así que la fe no solo nos garantiza la vida eterna, sino que también es la llave para una plena vida terrenal. Es fácil decir que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tienes garantizado tu espacio junto al suyo después de morir, pero es difícil declarar fe en aquello que Dios ha prometido que lograrás en la tierra, pues habría que demostrarlo con actitudes y obras. Sin embargo, esa es la confianza que debemos hacer realidad, ya que es la única forma de agradar a Dios. Cada día de tu vida debes demostrar tu fe, no solamente cuando te den el aumento que esperabas, sino también cuando el día amanece nublado y no tienes ganas de levantarte de la cama. Hebreos 11 nos habla de Noé, quien alcanzó justicia al construir el arca por fe. Ahora, muchos podrían decir que hubieran participado, pero realmente es difícil saberlo si no son capaces de enfrentarse a las dificultades y retos del día a día. Antes de asegurar que hubieras creído en el loco constructor de un enorme barco cuando nadie sabía qué significaba la palabra lluvia, demuestra que eres capaz de arriesgarte a creer por tu felicidad y éxito. Esas son las proezas que debes lograr ahora. Vaya la fe de Abraham al tomar a su esposa y salir de su tierra sin saber hacia dónde lo llevaría su amor por Dios. Y nosotros a veces sufrimos una terrible depresión cuando pasamos un mes sin trabajo y clamamos desesperados, Dios me ha abandonado. ¿Dónde está la fe que te levanta y te hace tocar puertas hasta que logras lo que deseas? El problema no es decir que tenemos fe, sino usarla cuando vienen las dificultades, porque en medio de la tribulación y del desafío es que ponemos a prueba nuestras convicciones y las activamos para lograr maravillas. La fe es un estilo de vida. ¿Y qué sucede si llegas al final de tus días sin recibir lo que Dios te ha prometido? Pues así como Abraham, Isaac, Jacob y José, proclama a tu descendencia que ellos verán cumplidas las promesas porque Dios es fiel y no miente.
La fe es la mejor herencia para tus hijos, esa que te hace vivir expectante, renunciando a existir sin propósito, porque no tener expectativas es como estar muerto. Vivir por fe es disfrutar del presente y del futuro que forjamos con optimismo. Quienes realmente tenemos fe, pensamos y hablamos de lo que esperamos y lo que recibiremos por nuestro esfuerzo y confianza en Dios. Abraham, por ejemplo, fue capaz de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, porque sabía que Dios obraría para cumplir su promesa. Los héroes de la fe nos enseñan a no perder el tiempo pensando en el pasado, sino proyectarnos hacia el futuro. Pelea por tu porvenir, porque lo que viene será mejor. Otra cuestión determinante para vivir por fe es la valentía. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que no tengamos miedo? Si las contamos en la Biblia, son aproximadamente 365 veces. Prácticamente podríamos decir que lo dijo una vez por cada día del año, para que al despertarnos lo recordemos y que sea parte de esa declaración que aparta el temor. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de galardones? No solamente se refiere a cosas materiales. La gente piensa en casas y posesiones, pero Dios pide que veamos más allá. Su provisión es a todo nivel espiritual, físico, emocional y material. De nada sirve tener todo el dinero del mundo si es fruto del pecado y de la falta de fe. Además, la fe nos distingue de quienes intentarán hacer las mismas proezas, pero se ahogarán, como sucedió con los egipcios, al intentar cruzar el Mar Rojo persiguiendo a los israelitas. Somos hijos de Dios y su poder nos sustentará siempre si vivimos por fe, ya que Él promete que no seremos burlados. No lo dudes, serás capaz de abrir las aguas y caminar en tierra seca, o de caminar sobre el agua si es necesario, con los pantalones bien puestos. Incluso Rahab, de quien se dice en la palabra que era una prostituta, recibió galardón por su fe, ya que Dios da testimonio de ella en Hebreos 11, el libro del Nuevo Testamento. Ella creyó en el Dios de los israelitas y los ayudó a conquistar Jericó. Yo tenía conflicto con que se le llamara ramera en la Biblia, porque ya había sido justificada por fe, pero el Señor me dijo, es un ejemplo para que vean que todos pueden lograrlo, no hay excusa. La fe es lo que los hace justos delante de mí, no sus obras. Entonces me quedó clarísimo el mensaje. Ella creyó y ayudó, porque vivir por fe requiere valor y coraje. Como decimos en muchos países, es necesario tener bien puestos los pantalones, porque no es fácil dejar todo como hicieron Abraham y Moisés. Demanda mucha decisión. No te has atrevido a emprender ese negocio por falta de valor y por orgullo, porque no crees en tus capacidades y en el respaldo de tu padre. Dudas, te preguntas, ¿qué dirán si fallo? ¿Qué pensarán? Usar la fe implica aceptar que nos debemos a nuestro Padre, que Él tiene la última palabra y nos respaldará, porque quiere lo mejor para nosotros. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, todos sabían que Dios los libertaría, pero solo uno, Moisés, tuvo los pantalones bien puestos para plantarse frente al faraón. Claro que el valor vino de Dios, porque recordemos que Moisés incluso había huido luego de matar a un egipcio, pero en medio de esa situación, que por ningún lado parece que tendría un buen final, todo obró para bien. En su naturaleza, este hombre no habría podido hacer nada, pero con la gracia y poder de Dios fue posible que venciera sus temores y enfrentara tremenda asignación. También vemos que Noé tuvo fe para obedecer la orden de Dios, pero fue el valor lo que provocó que construyera el arca a pesar de las burlas de la gente. David tuvo fe y también tuvo pantalones para enfrentarse a Goliat. En ningún momento la tarea fue fácil, pero fue posible lograrla. Al decir la Biblia que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, se refiere a quienes tienen el coraje y pelean por recibir lo que han creído. Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, tuvo fe y también los pantalones bien puestos para pelear hasta el amanecer con el ángel del Señor para que lo bendijera. Capítulo 6. Toda potestad. El Señor nos ha dado poder para vencer al enemigo y bendecir a los demás.
Casa de Dios hemos construido 2 templos, ambos en las afueras de la ciudad de Guatemala, en el sector donde el Señor nos indicó. Ambas construcciones han sido retos enormes, no solo por la inversión económica, sino por las críticas que hemos tenido que enfrentar, especialmente porque nos hemos esforzado en hacer todo con excelencia, lo que significa buscar lo mejor en diseño, materiales e insumos. ¿Por qué construir de esta manera en un país donde hay tanta necesidad? ¿De dónde se obtienen los recursos para tales proyectos? ¿Acaso Dios no nos pide ser humildes? Estas son algunas de las preguntas y cada una tiene una respuesta específica, aunque la respuesta general es que ambas obras son producto de creerle al Señor y obedecer sus instrucciones. No han sido proyectos desarrollados de acuerdo con los recursos que teníamos, sino de acuerdo a la fe en lo que Dios nos había indicado. Para alguien es lógico creerle a Dios por una casa para su familia. Igual de lógico es para nosotros creerle por una casa para Él. Algunos preguntan ¿por qué habría de hacerse? Y nosotros preguntamos ¿por qué no? Alguien debe creer que es posible lograr la excelencia en países como Guatemala. Todos debemos creer que somos capaces de convertirnos en héroes cuando lleguen los desafíos. Además, si Dios nos ha regalado un espacio tan perfecto y bello, es nuestra responsabilidad utilizarlo bien y construir obras que dignifiquen y honren su creación. Nuestro Señor ha hecho todo con excelencia y nosotros, sus hijos, no podemos menos que imitarlo. Lo que más me emociona es que justamente en un país clasificado como en vías de desarrollo, obras como estas no solo son fuentes de trabajo y desarrollo social, sino que son un testimonio del cuidado y provisión de Dios. Si nuestro Señor ha podido levantar este ministerio que inició con la visión que puso en mí, un guatemalteco como todos, sin ninguna duda Él te levantará a ti. Si le crees, le obedeces y desarrollas tu potencial, porque Él ha dado a cada uno la capacidad y la medida de fe para lograr proezas. Sin embargo, es común pensar que al hablar de fe nos referimos solo al plano espiritual, cuando debe impactar todas las áreas de nuestra vida. ¿O es que somos espíritus sin cuerpo? Claro que no, somos seres de carne y hueso que viven en un mundo corpóreo y material. Por supuesto que a pesar de vivir en una realidad natural, nos orientamos por leyes sobrenaturales, pero eso no significa que seamos ajenos a la dimensión física que nuestro Padre nos dio, porque Él es el Señor de los cielos y también de la tierra. ¿Te suena complicado? Realmente no lo es. Solo es cuestión de sumergirnos en la palabra y descubrir la bendición integral que Él desea para nosotros. Sabemos que Dios tiene potestad en el cielo y en la tierra. También sabemos que somos hijos y sus embajadores, aunque a veces lo visualicemos lejano, sentado en una nube, espectador de los seres que creó. Al leer su palabra, vemos que no es así, porque en todo momento nos habla de los asuntos terrenales. De hecho, Jesús no solo vino a darnos la bendición de la vida eterna, sino que también nos dio vida y en abundancia. Él quiere que seamos sus testigos. Nuestra existencia en la tierra no es simplemente un paso hacia la eternidad. Tenemos un propósito, un tiempo que debemos aprovechar y disfrutar. Es importante que abramos nuestros ojos y entendimiento a estas 2 dimensiones, la terrenal y la espiritual, porque nuestra fe debe sustentarnos en ambas. Hay un aquí y ahora, así como hay un futuro eterno. Ambos escenarios reciben el impacto de nuestra fe, porque su promesa es acompañarnos siempre hasta el fin. Entonces, al aceptar la potestad de nuestro Padre por sobre todas las cosas espirituales y materiales, naturales y sobrenaturales, podemos asegurar que estamos hechos para aprovechar nuestra vida terrenal y disfrutar de la vida eterna conforme con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Visualicémonos de esa forma, porque a veces pensamos que venimos al mundo a sufrir y a ganarnos el derecho de vivir en el paraíso, cuando finalmente Dios nos lleve con Él. Esta perspectiva altera nuestra visión de fe, nos limita para buscar la bendición en todo lo que hagamos,
Y lo peor es que criticamos a quienes se esfuerzan por tener éxito, porque son carnales o se enfocan en los bienes terrenales, cuando sabemos que nuestro Padre es bueno y quiere prosperarnos en todo. Por supuesto que esa prosperidad no se refiere exclusivamente al área económica, sino que es integral, es decir, que el Señor busca que cosechemos buenos frutos espirituales, familiares, afectivos, profesionales, ministeriales y también financieros, siempre apegados a sus enseñanzas. Él desea lo mejor para nosotros y espera que luchemos por alcanzar todo lo que anhela darnos. Por lo tanto, vale la pena analizar un poco esta cuestión de lo natural y lo sobrenatural que nos rodea. Cuando en las Escrituras vemos a Jesús caminar sobre el agua, realmente estamos delante de dos milagros, el de avanzar sobre una superficie líquida y el milagro del agua en sí, ya que es un elemento natural creado sobrenaturalmente. Al leer la Biblia vemos que Jesús pudo obrar con poder porque sabía que tenía potestad en el cielo y en la tierra. Por eso, en algún momento dijo que si los discípulos no le daban la gloria a Dios, las piedras lo harían. Jesús maldijo la higuera y ésta se secó. Le pegó la oreja a un hombre, resucitó muertos, convirtió el agua en vino. Todo esto porque tenía autoridad en la tierra, pero también echó fuera demonios porque tenía autoridad en el cielo. ¿Acaso no dijo que todo lo que atáramos y desatáramos en la tierra sería atado y desatado en el cielo? No menosprecies tu posición privilegiada, ni le cedas el poder al enemigo. Vencido. Debemos manifestarnos poderosamente sobre lo que hay en la tierra y también sobre lo que hay en el cielo. ¿Cuándo entraremos en esa dimensión de fe que nos da confianza en nuestras capacidades y nos otorga la libertad que Dios desea para nosotros? No te concentres en el temor. Es cierto que el diablo es nuestro enemigo, pero concéntrate en afirmar que tú eres más poderoso. Recuerda que la mejor defensa es el ataque y actúa como Jesús, a quien los demonios le rogaban que no los atormentara. Nosotros somos bendición en la tierra, así que debemos liberar y llevar las promesas del Señor a toda criatura. El colmo es que los demonios, habitantes del mundo espiritual, reconocen la grandeza de Jesús más que algunos humanos necios. Ellos decían: sabemos quién eres. ¿Por qué sucedía esto? Porque Jesús debía revelarse a los seres humanos, ya que es necesario que tengamos fe para que Él se manifieste con poder. Solo al conocerlo y reconocer su naturaleza puedes amarlo, honrarlo, adorarlo y servirle. Nuestra fe se fundamenta en la palabra y el poder de Dios. Las enseñanzas de Jesús no es solo de palabras, sino también de hechos, de dominio sobre todo. Él no solo dijo que era el Hijo de Dios, sino que también lo demostró, para que no quedara duda. Pero ahora la sabiduría de los hombres se usa para negar su poder. ¡Qué gran error! ¿Hasta cuándo negaremos lo evidente? Si el Espíritu Santo desciende y llena a las personas, algunos científicos lo explicarán como histeria colectiva en su afán por dar lógica a lo sobrenatural, cuando lo mejor es recibir y dar gracias por el hermoso regalo que Dios nos da. No seríamos discípulos sin demostraciones del poder de Dios. Por eso, el apóstol Pablo decía que su predicación no fue con palabras persuasivas o sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del poder del Señor. Este glorioso evangelio y su poder se harán visibles a toda criatura. Cuando nos dispongamos a obrar en el nombre del Señor, nos maravillaremos tal como sucedió con los discípulos de Jesús. Tenemos potestad para destruir al enemigo, potestad sobre los principados de la tierra y sobre la enfermedad y la opresión, porque el poder de Dios está en nosotros por la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, imponer manos para sanar y liberar debe ser natural para nosotros. Nos seguirán señales y prodigios cuando estemos convencidos de nuestro poder en el nombre de Jesús. Nuestra fe será visible, pero lo primero es aceptar que no es por vista que debemos creer, sino por amor en aquel que no miente y cuya palabra es cierta. Si te sientes oprimido y débil, cree en Jesús y serás libre. Declara que eres lleno del Espíritu Santo, que se pudren los yugos, que tienes la capacidad de hacer proezas, y así será. Capítulo 7.
No menosprecies tu camino. Demuestra buena actitud ante las dificultades, porque tu destino es de bien, aunque el proceso sea difícil. Mucho se ha dicho sobre David, el joven pastor que venció al gigante, el poderoso rey que fue llamado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Pero en cierto momento la palabra nos lo presenta en una cueva llamada de Adulam, donde se convirtió en jefe de un grupo de perseguidos, endeudados y amargados. Imagina qué maravilloso panorama para un hombre a quien se le había profetizado gobernar un reino. Ante esta circunstancia poco alentadora, David pudo desmotivarse y renegar diciendo: esto no es un castillo y estas personas no son el séquito que esperaba. Sin embargo, no lo hizo. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho en su lugar? Seguramente hubiéramos dudado del profeta, nos hubiéramos deprimido, asegurando que todo lo dicho sobre nosotros era mentira, porque no se veía nada claro. La promesa para David era ser rey, pero en esa cueva fría, oscura y húmeda que seguramente olía mal, rodeado de hombres rechazados, sin duda, barbudo, sucio, sin bañarse, él no se sentía como un futuro monarca. A pesar de lo que sus sentidos percibían, puso su mirada en el objetivo, dado por Dios. Parece increíble, pero así fue. Muchas veces nos sucede igual, y nos encontramos como en una cueva oscura, o como dicen, sin padre, sin madre, ni perro que nos ladre. Es fácil creer que no hay salida cuando nos diagnostican una enfermedad grave, cuando un hijo se va de la casa en rebeldía y no sabemos con quiénes está, cuando nuestro matrimonio se fue por el drenaje y vemos destruidos los sueños de una familia feliz, cuando quiebra nuestra empresa o nos despiden del trabajo. En esos momentos miserables, si nuestra fe en las promesas del Señor no está firme como roca, nos hundimos porque se nos mueve la tierra bajo los pies, sentimos que todo acabó, que nos tiraron a un abismo del que no podremos salir. Pero si realmente crees en esas promesas de bien, presentarás batalla y arrebatarás lo que te pertenece al ladrón que pretende robarte. Las semillas de la fe han sido plantadas, las promesas han sido dadas y están en su palabra. 1000 veces nos ha dicho, pero no dimensionamos esas frases hasta que nos encontramos en una situación desesperada. Debemos ser buena tierra para esa semilla de fe. Debemos cuidarla, abonarla con nuestra constante búsqueda de Dios. De lo contrario, las aves se la comerán y no darán fruto. En esa cueva David incluso pudo pensar que nunca sería rey, porque de hecho ni siquiera era parte de la familia real. Jonatán, hijo de Saúl, era a quien le correspondía la sucesión al trono, pero la palabra del Señor es verdadera y supera cualquier circunstancia. Así que incluso el mismo heredero legal se hizo a un lado para que David fuera rey. Esto no resultó fácil y nos muestra el corazón limpio y fiel de Jonatán, quien, siendo amigo íntimo de David e hijo de Saúl, no buscó protagonismo, sino que menguó para que se cumpliera la voluntad de Dios y su amigo alcanzara la posición que tenía destinada. Así que no está de más recordar que los buenos amigos tienen una actitud similar a la de Jonatán. Se alegrarán por el éxito de sus amados y si es necesario se sacrificarán por ellos. Pensándolo bien, esa es una actitud muy parecida a la de Jesús. Él se humilló a lo sumo para darnos vida a nosotros. Sabía perfectamente cuál era el plan y obedeció, aunque implicó un sufrimiento extremo, pero fue capaz de lograrlo, porque sus ojos estaban puestos en el objetivo final, el galardón, la recompensa. Necesitamos esa actitud en la vida, ya que Dios tiene un lugar privilegiado para cada uno. Estamos destinados a ser cabeza, no cola, a ocupar un puesto que nadie más puede usurpar, pero debemos ser capaces de luchar por lo nuestro, aunque las circunstancias sean difíciles y pareciera que nada bueno puede resultar. Del pesebre al trono. El nacimiento de Jesús nos muestra otra situación adversa, que no fue limitante, porque la promesa era más grande que la realidad de ese momento. Ahora no hablamos de un rey terrenal como David, sino del rey celestial, que tuvo que superar circunstancias adversas desde su nacimiento. Muchos dicen que Jesús nació en un establo para enseñarnos humildad, pero realmente no fue así, ya que ni María ni José lo prepararon de esa forma.
La historia dice que su madre lo acostó en un pesebre porque no había lugar en la posada, no porque quisieran dar una lección de humildad. Si nosotros, siendo humanos, jamás someteríamos a nuestros hijos recién nacidos a una situación así, mucho menos ellos, que sabían sobre la divinidad del niño que María había dado a luz. Si fuera para enseñarnos humildad, sería pecado que buscáramos el mejor hospital que podemos pagar para que nazcan nuestros hijos, ¿no te parece? Dios no fue impositivo o prepotente haciendo que todos salieran del mesón para que naciera su hijo, y tampoco envió un terremoto para que dejaran espacio. Simplemente dejó que el plan se cumpliera, porque Él es así, un Dios de procesos, de paciencia, para ver planes cumplidos. Claro que hay milagros instantáneos, pero siempre son la culminación de una serie de eventos. Jesús sanó a los ciegos, a los leprosos. Esta fue una sanidad inmediata, pero ellos padecieron durante largo tiempo. Los israelitas conquistaron la tierra prometida, pero la variable natural del tiempo fue tomada en cuenta en esa ecuación, pues fueron siglos de esclavitud en Egipto, la preparación de Moisés, los años en el desierto. El poder de Dios puede actuar en la medida que creamos y lo activemos. De hecho, no se trata de que tengamos paciencia, se trata de la paciencia que Él nos tiene hasta el momento que activemos esa fe de la que nos habla una y otra vez. Si volvemos al pesebre donde nació Jesús, sabremos que la circunstancia fue difícil, y aunque ese no era su destino, debió afrontarlo. Si Él fue capaz de hacerlo, ¿por qué nosotros a veces nos quejamos tanto cuando debemos enfrentar adversidades? ¿Por qué deseamos que todo sea instantáneo, si ni siquiera nuestra salvación fue de la noche a la mañana? No había una cuna de oro esperando a Jesús, ni tampoco un trono esperando a David, pero ambos estaban convencidos de que esas circunstancias adversas eran pasajeras, porque el objetivo principal era glorioso. No hagas de tu principio el final anticipado, no seas fatalista, aprende a diferenciar el camino del destino y aprécialo para que te ayude a formar el carácter de un vencedor. Si te graduaste con honores de mercadólogo y te ofrecen un puesto como vendedor, acéptalo y esfuérzate, aunque creas que estás preparado para asumir una gerencia, porque todo implica un proceso y debes probar que tienes el carácter para asumir los retos. Las dificultades son inevitables y debemos superarlas. Confía en ti, en lo que aprendiste, en tu capacidad para demostrar que mereces más. Imagina que María hubiera sido arrogante y dijera: esperemos que haya lugar en el mesón para que el bebé nazca, es el Hijo de Dios, ¿cómo no tendrá un lugar digno? Pero eso no era posible, el tiempo había llegado y debían superar las dificultades para que se cumpliera la promesa de salvación. Qué maravillosa fe práctica tuvo María. Imitémosla, afrontemos las circunstancias, no reneguemos, busquemos solución y agradezcamos anticipadamente la victoria que seguramente lograremos. Dios no planeó un pesebre, sino un trono para su Hijo, pero para ello pasar por el pesebre fue necesario. Además de superar difíciles y dolorosas circunstancias para que el trono fuera una realidad, Jesús nació en un pesebre, pero no se quedó allí. Tú debes decir, convencido: no me quedaré en la circunstancia difícil, Dios me sacará de esto, si demuestro que tengo buena actitud. Seguramente María no estaba feliz de acostar a su recién nacido en un pesebre, pero no se enojó o culpó a José por la situación. Tal vez alguna madre hubiera dicho: ¿ves? Te lo dije, había que reservar habitación. Mi esposa seguramente me mata o mínimo deja de hablarme durante buen tiempo si yo no me hubiera ocupado de preparar todo para el nacimiento de nuestros hijos. Así que María, tan obediente como era, supo aceptar la situación y buscar lo mejor que había, pues sabía que todo era parte de algo mayor. No te detengas en lo negativo de las dificultades, extiende tu percepción hacia todo un panorama que es más amplio que tu circunstancia actual. Afronta las dificultades con una buena actitud, con optimismo y fe. Actuar así forma tu carácter para que disfrutes de la bendición en el momento que la recibas. Aprende también de los reyes del Oriente, que no se detuvieron a juzgar la circunstancia, sino que se enfocaron en su objetivo, honrar al niño con los tesoros que le llevaban, aunque lo encontraron en un establo.
tus metas y las promesas del Señor deben estar por encima de lo negativo que puedas estar viviendo. Lo importante no es dónde nacimos, sino qué hacemos con nuestra vida y lo que logramos antes de morir. Algunos dicen, yo no pedí nacer, ¿por qué nací? No reniegues más, estás vivo y debes hacer algo bueno con ese regalo que Dios te dio, porque hay propósito en tu vida, en ti se integra lo natural y lo sobrenatural del Padre. Y no te lo digo simplemente como una vacía frase motivacional, porque creer que eres valioso y tienes un propósito es cuestión de fe en Dios. Es tiempo de superar lo que hemos perdido y avanzar por fe. En otro momento de su vida, luego de ser bautizado, Jesús fue llevado al desierto durante 40 días, pero tampoco se quedó allí, porque sabía que era un paso más en el proceso para bendecir a otros y cumplir su destino. Vemos que voluntariamente ayunó y rechazó la tentación. Se fortaleció para tener la fe que necesitaría para hacer milagros y pasar por el dolor de la cruz. ¿Dónde está tu carácter cuando debes pasar por un desierto? Llénate de paciencia y sabiduría. Si quieres que la gracia de Dios te acompañe y anhelas superar el tiempo de desierto, debes creer y crecer, fortalecer tu espíritu y tu cuerpo. Jesús preparó su cuerpo para la cruz porque sabía que era el instrumento para salvar a la humanidad. Aunque alguien con mala actitud pudo pensar, ¿para qué voy a cuidarme si al final moriré? En los buenos y en los malos momentos debes prepararte, porque los desiertos podrían estar a la vuelta de la esquina. En todo tiempo gocémonos en la fidelidad de nuestro Padre. Superar el rechazo y el dolor. Jesús también tuvo que afrontar otra situación difícil, cuando el pueblo escogió que liberaran a Barrabás y no a él. Seguramente el sentimiento de rechazo fue terrible, luego de haberles hecho tanto bien, y que ellos preferirieran liberar a un asesino. ¿Dónde estaban los 10 leprosos? La mujer a quien salvó de morir apedreada, el gadareno, el joven a quien le devolvió la vista, y tantos otros. Todos tuvieron miedo, pero nada ni nadie era superior al plan divino. Satanás deseaba que el corazón de Jesús se llenara de amargura, porque de esa forma hubiera pecado. El proyecto de salvación se echaría a perder y no hubiera sido promovido a la derecha del Padre, pero él no cayó en la tentación. Incluso, clavado en la cruz entre 2 ladrones, dijo al Padre lleno de compasión, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro líder y debemos imitarlo. Satanás tratará de impedir que crezcas y buscará que tu corazón se llene de rencor porque alguien te rechazó, tal vez tu papá o tu mamá, tal vez tu cónyuge, un hermano o un amigo, pero no lo permitas porque es una estrategia para alejarte de tu destino. Sin importar lo que suceda, pídele fortaleza a Dios para superar el rechazo y el dolor. Pídele que sane tu corazón, que te limpie, que sea bálsamo para tus heridas. No te quejes de los problemas. Cuando pases tiempos difíciles, piensa con fe. Este no es mi destino, es solo el camino y resistiré, porque mi Padre tiene excelentes planes para mí. Las cosas desagradables suceden, aunque seamos buenos. Jesús no había hecho nada malo para merecer un sufrimiento como el que padeció. Sin embargo, lo soportó, porque la promesa era más grande que la dificultad. No importa si es un pesebre en el pozo donde estuvo José, en el desierto o en la cueva de Adulam. Allí donde te encuentres, busca a Dios y entrégale tu circunstancia para que te ayude a superarla, convencido de que eres su hijo y no te abandonará. Tu fe debe sostenerte en la adversidad. Confía en Dios y confía en ti, porque eres una de sus maravillas. Si en este momento estás enfrentando un proceso difícil, tal vez no puedo darte una explicación, pero puedo decirte que la actitud correcta es la que te ayudará a obtener buenos resultados. Dale gracias al Señor por sus planes de bien para tu vida y esfuérzate por alcanzarlos. Confía en la fortaleza que te dará. Aprovecha el camino que ha puesto frente a ti y que te llevará a cumplir tu destino. Con esto concluimos la parte 2 de este libro y el capítulo 4, 5, 6 y 7. Y es mi oración que dé frutos en tu vida, que nuestra fe crezca, que realmente vivamos en el propósito de Dios y que ninguna circunstancia nos intimide,
que sepamos en todo, como leímos, que es el camino, pero no es nuestro destino. Yo voy a orar por ti, yo voy a orar por ti que lees este libro, que escuchas este libro, para que realmente sea una bendición para tu vida y que donde tú estés des fruto y donde tú estés esté la presencia de Dios y que no te dejes guiar por lo que está pasando en este momento, por lo que crees ser tú en este momento. El plan de Dios es más grande que cualquier pensamiento, que cualquier actitud. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por permitir al pastor Cash Luna escribir este libro que ahora yo puedo transmitir leyéndolo. Padre, gracias. Bendecimos, Padre, este momento. Bendigo cada persona que va a escuchar este audio. Bendigo sus vidas, Padre, en tu nombre, porque simplemente soy un instrumento de lo que tú dices que somos, de tu amor, de tus milagros. Bendigo a estas personas, bendigo sus vidas, sus mentes, sus espíritus. Declaro un espíritu fuerte, un espíritu de fe, un espíritu de guerreros, un espíritu donde entendemos que nuestro camino eres tú, que nuestro destino eres tú, que todo eres tú, que en tus brazos estamos seguros. Bendigo sus vidas en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Continuaremos con la parte 3 y nos vemos pronto. Es un placer leerles. Gracias por su atención y que tengan un día, una noche, una mañana excelente. Bendiciones.